Bueno, gracias a todos por la participación. La verdad que un día de muchísimo calor. Vamos a arrancar con el último disertante. Tenemos el placer de tener al doctor Jorge Oscar Morresi. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bueno, es abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata, ejerce la profesión desde hace más de 40 años, profesor y titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional del Sur, es miembro y coordinador de la filial de la Ciudad de Bahía Blanca de la Asociación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, es autor de diversos artículos doctrinarios y la disertación está titulada ¿Está hackeado el derecho del trabajo? Bueno, doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento para el Colegio de Abogados, el Instituto que me invitaron, y el agradecimiento también a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, que me hizo la deferencia de que pueda ser yo el que de alguna manera represente a las filiales del interior de la asociación. Me siento un poco cohibido al ver todos los disertantes en el día de hoy que son miembros del Poder Judicial. Es como que un abogado de la matrícula es el único que va a hablar. Un poco más de 40 años. Más. Sí. El 13 de mayo del año que viene cumplo 50 años de abogado, de los cuales 46 están dedicados al derecho del trabajo. Cuando me convocaron para participar en estas jornadas, un poco con una responsabilidad de hacer el cierre de las mismas, me puse a pensar de qué vamos a hablar o de qué podemos hablar en las mismas. ¿Qué título ponerle? Pero más allá del título, ¿qué contenido abarcaría mi libro? Y yo creo que, y de allí el intitulado, hay que plantear un interrogante. El anterior expositor planteó un interrogante relacionado hacia dónde va el derecho del trabajo. Quizás yo, sin querer ser respetuoso, y a partir del título mío de esta conversación, llevaría a pensar a dónde lo llevan al derecho del trabajo, más que a dónde. Y cuando planteamos el interrogante, lo que buscamos es que los que aquí participamos, tanto como expositores, como miembros activos, como los integrantes del colegio, de la magistratura de ambas provincias, saquemos algo, podamos responder algo, porque el derecho del trabajo tenemos que convencernos que es de construcción colectiva, no la hacen seres humanos individuales que se levantan a la mañana y piensan qué normas pueden hacer o qué pueden poner. Entonces, ese título, Está hackeado, me lleva a pensar a qué concepto debemos darle a hackeo. Porque si uno busca en el diccionario de la Real Academia, va a encontrar en una primera acepción aquella que todos conocemos, que está vinculada con el juego del ajedrez. Y el hackeo, el juego del ajedrez, más tarde o más temprano, implica que hay que entregar el rey, que está terminada la partida. Pero si nos atenemos a la segunda acepción, que creo que es la que corresponde al interrogante planteado, y consideramos que hackear implica ataque, amenaza, acción que perturba, que impide realizar los propósitos que uno tiene en mente, entonces ahí sí podemos ubicarnos en la problemática que yo quiero plantear en esta conversación. Porque en definitiva va a ser una conversación, no solamente una exposición. Es obvio que a partir de diciembre de 2023 en la Argentina algo cambió. Para bien o para mal, algo cambió. Se produjo un cambio sustancial en nuestro país. Ese cambio ha implicado que muchos piensen que la normativa laboral vigente y los criterios tribunalicios
son parte de la grave crisis social y económica de nuestro país. Ya, si nos atenemos a los resultados de las elecciones del 2023, de diciembre de 2023, donde el partido que ganó sacó más del 50%, podríamos llegar a la conclusión fácil de que más del 50% de los argentinos suponen que en nuestro país el derecho laboral es culpable de la crisis. Y el derecho laboral no es culpable de nada. Es un tremendo error afirmar eso. Se ha producido lo que dan en llamar una batalla cultural por parte de quienes gobiernan. Esa batalla cultural tiende a imponer otros paradigmas a los que hoy existen en nuestro país. Entonces, a partir de ella, podemos pensar que ha comenzado el hackeo. Pero ese hackeo, yo lo estaba hablando con algún amigo ayer y hoy, no solamente es impulsado por las medidas gubernamentales. Ese hackeo no es tampoco atributo de algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese hackeo participamos nosotros, los abogados, y es muy propio del argentino diferir culpas en otros, ¿no? Por ahí se escuchan algunas de estas palabras del exceso de terapia psicológica que padezco, ¿no? Pero diferimos en otros. Y nosotros, los laboralistas, los que operamos diariamente en el derecho laboral, muchas veces estamos creyendo hacer las cosas bien, y ese querer, esa forma indirecta de plantear las cosas lleva también a un hackeo, que luego produce lo que un candidato a diputado nacional por mi provincia, la de Buenos Aires, plantea como la reacción ante la acción. La primera forma que yo advierto en relación al hackeo es, fíjense ustedes este dato. Allá por hace 30, 40 años, las vedettes de la televisión eran las que aparecían en las marquesinas de los teatros de la calle Corrientes de Buenos Aires. Hoy, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son las vedettes en la televisión? Y todos van a responder al unísono, pese a que tengan alguna duda al momento inicial de responder, los economistas. Hoy en día tenemos economistas hasta en la sopa. En cualquier programa hay economistas. Suerte que no hay programas infantiles, porque si no también aparecería. ¿Y qué pasa? El derecho en general y el del trabajo en particular es muy tentador para boquear, para hablar. Y entonces, fíjense ustedes este dato, ahora cuando vuelvan a la casa y no pongan Netflix, pongan alguno de estos informativos, que todos hablan de reforma laboral, pero a ninguno le preguntan en qué consiste la reforma laboral. O sea, yo me atrevería, si estuviera en algún panel, cosa que es difícil que inviten, porque nunca hay un abogado laboralista en esos paneles, ni laboralista parte actor, ni laboralista parte demandada, ninguno, porque somos comunidades de pedo. Preguntarle, ¿qué es la reforma? ¿Qué querés hacer con la reforma? ¿Qué es lo que pretendés reformar? Obviamente no van a saber responder, porque el tema de estos hombres, de los economistas, es similar al de las consultoras que ahora en estos días estamos viendo aparecer respecto a los pronósticos de cómo va a ser el resultado electoral. Si va a ganar este, va a ganar qué porcentaje va a haber acá, qué porcentaje va a haber allá. Y en esto se equiparan igual a los pronosticadores del tiempo. Ninguno acierta nada. Ninguno acierta nada. Fíjense lo que nos pasó a nosotros los bahienses. Bueno, no sé si dijimos que yo era de Bahía, pero lo que nos pasó a nosotros los bahienses. En un año y medio o menos, un año y 4 meses, de las 7 plagas de Egipto tuvimos 3. ¿Y qué decían los pronosticadores? Mire, los últimos 15 días pronosticaron 3 veces alerta naranja y 6 veces
alerta amarilla, nunca pasó nada. Todos nos metemos todos dentro de las casas esperando que pase algo y no pasa nada. Y pasó lo que pasa cuando el tiempo, la naturaleza decide hacer algunas cosas que no están previstas en la mente. Y esto pasa también con esta gente, con los economistas, con los pronosticadores de solución. Los que tenemos muchos años ya en el desempeño del ejercicio profesional y el derecho del trabajo en particular, advertimos que esta es la segunda batalla cultural que tenemos. La primera fue en los 90, con Carlitos I de La Rioja, hoy encumbrado como un ídolo que hasta tiene una serie de televisión. Bueno, yo me moro que el 25 de julio de 1994, muchos de los que están acá todavía por ahí no habían nacido, el 25 de julio de 1994, con el beneplácito de la entonces CGT y una pequeña pero fuerte oposición de un grupo de sindicatos, se firmó el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social. Para poner títulos rimbombantes, los argentinos nos tenemos que vanagloriar, porque fíjense la ley de base para que la libertad avance. Ese acuerdo, firmado por la CGT, la UIA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las dos cámaras de la construcción, la Cámara de Comercio, la sociedad rural, pergeñó una serie de leyes, algunas de las cuales todavía estamos padeciendo. Hoy decía uno de los ponentes de la mañana, cuando se refería al trabajo a prueba, al periodo de trabajo a prueba, que no era fácil encontrar la razón de por qué se puso. Este acuerdo marco para que el país salga adelante, para que se genere empleo genuino, para que volvamos a ser la Argentina potencia que alguna vez dijimos que fuimos, implicó que se pergeñaran una serie de leyes a posteriori. Algunas antes del acuerdo marco, como por ejemplo la 24241, que es la que regula el sistema integrado previsional argentino. Sí. Pero de ese acuerdo salió la 24557, la ley de riesgo, la 24465, que es ahí donde salió el trabajo a prueba, el trabajo a tiempo parcial, una modalidad de trabajo como fomento del empleo para mayores de 40 años, discapacitados y mujeres sin estabilidad y sin indemnización. La ley 24.467, que establecía un régimen especial para las pymes. La ley 25.013. La ley 25.013 la recordamos solamente por el artículo 9, pero el artículo 9 es lo que quedó después de la 25.877. Pero la ley 25.013 modificó el sistema indemnizatorio. Miren ustedes, es decir, ¿cuál era el problema en nuestro país? Que esa fue la solución que se arbitró. Se iba a pagar una 12ª parte de la base remuneratoria por cada mes trabajado. ¿En qué iba a mejorar eso el empleo? No sabemos. Pero además, ahí fue donde apareció por primera vez lo que ahora se replica en el artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Una indemnización especial para el despido discriminatorio, que en aquel momento era del 30%. La Ley 25.012, que prácticamente eliminó de la faz de la tierra las funciones fiscalizadoras del Ministerio de Trabajo de la Nación y se las dio a las provincias, lo cual generó, algunos recordarán, que provincias como San Luis, ¿cierto?, tuvieran un crecimiento importantísimo, derivado de que, dijeron, la propaganda era: vengan acá que el ministerio no hace nada. Ahora, pruebas al canto. ¿Estuvimos mejor que antes, después de esa norma? Evidentemente no. La desocupación superó el 20%.
¿Vinieron inversión? No. Las inversiones vienen porque apareció como apareció Vaca Muerta, si no, no hubiera venido nadie acá. No viene porque los trabajadores tengan menos derecho. Pero hay un dato importante de aquella época, soslayado por los de la segunda revolución cultural. La ley 24.013. Esa es del año 91. Hay que recordar que esa ley estableció los famosos contratos basura, o sea, contratos de trabajo por tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, contratos práctica laboral para joven, contratos de trabajo formación, entre otras cosas. Reglamentó el trabajo eventual, pero lo que fijó es un agravamiento indemnizatorio para aquellos que no tenían trabajo registrado o los que lo tenían en forma deficientemente registrado. Un sistema, vuelvo a subrayar la palabra, indemnizatorio, y después voy a volver a ese tema. Esos agravamientos fueron derogados por la ley 27740. Es decir que para eso Carlitos I de La Rioja no era tan bueno. Entonces, cuando se está hablando de reforma laboral, ¿de qué estamos hablando? ¿De que hay que flexibilizar las relaciones laborales en perjuicio del trabajador? ¿O que lo que hay que hacer, que en eso estoy consciente de que hay que hacer, es el de adaptar la normativa a las relaciones laborales actuales? Obviamente, la intención de estos ataques que yo entiendo que se están produciendo no conducen a esta segunda alternativa, conducen a la primera. Fíjense ustedes, primer ataque, primer ataque, el DNU 70/23, una joya, una super ley donde hay de todo, como en botica. O sea, a través del mismo se pretendía regular o desregular un sinnúmero de normas, tanto del ámbito privado como del ámbito público, pero contiene un capítulo, el famoso capítulo 4, en donde se ocupa expresamente de derogar los artículos 8 a 17 de la ley 24.013, a derogar la ley 25.323, a derogar lo poco que quedaba de la 25.013, a derogar los artículos 46 a 48 de la 25.345, a derogar el artículo 15 de la 26.727, trabajador rural, a derogar el artículo 50 de la ley 26.844, trabajo en casa de familia, a establecer un nuevo sistema de registración laboral y a modificar varios artículos de la ley de contratos. Entre ellos, el 2, para ampliar el marco de la inaplicabilidad de la ley de contratos de trabajo. El 9, destinado a establecer una forma nueva de interpretación en caso de duda. El 12, volviendo a la norma que había dictado la dictadura con la 21.297, de que el principio de renunciabilidad no era aplicable a los convenios particulares. El 23, para darle un formato, restableciendo lo que la Corte y su entonces presidente Lorenzetti entendían que, a partir de Rica, el caso Rica, entendían que no había muerto la locación de servicios, pese a lo que decía un civilista de nota como era Borda, y que por lo tanto corresponde considerar como locaciones de servicio los contratos con profesionales.
el artículo 29, para de esa manera desligar al empleador principal y hacer recaer toda la responsabilidad en el hombre de paja, en este que está de intermediario. El artículo 80, para aventar las sanciones derivadas de la no entrega de las certificaciones de servicio. El artículo 92 bis, de que se habló esta mañana respecto al trabajo a prueba. El artículo 132, inciso E, y este es importante, porque este no está destinado a atacar a los trabajadores individualmente, sino que está destinado a pegarle en la línea de flotación a los sindicatos. O sea, se ha advertido que la forma de combatir al sindicato no es enfrentarlo de frente, sino tocarle la caja. Y la forma de tocarle la caja, ¿cuál es? Sacando el derecho de retención. La cuota sindical necesita ahora la aprobación expresa por este decreto del propio trabajador. ¿Se imaginan ustedes? Un día llega un muchacho del sindicato tocando timbre a la casa y le dice: señora, vengo a cobrar la cuota sindical, pero andate, voy, los vagos a cobrar los demás. Listo, no se cobra mal. Los artículos 139, 140 y 143 formales en cuanto al reciclaje. El 177, el 177 es interesante. ¿Por qué? Porque no le mejora nada a la mujer, sino que le hace trabajar, le permite trabajar un tiempo más corto en la primera parte de la licencia por maternidad. Quizás no se dieron cuenta y agregaron una palabra que no estaba en la mente de los que redactaron, la palabra gestante. Y hoy en día, este 177 no solamente protege a la mujer, sino que protege a la gestante, con lo cual se amplía el marco protector. El 197 bis se introduce como una nueva forma de jornada sin modificarse la 11.544. El 242, que es una norma bellísima porque deja en manos de aquel que va a aplicar la sanción del despido la determinación de la gravedad de la injuria para que el mismo se produzca, y ahora procede a tipificar situaciones a los fines de considerarse injuriante y ser causa de un despido. Que se enlaza esto con otra norma que se introdujo agregando dos artículos en la ley 25.877 vinculado a las actividades de los sindicatos, que pueden ser consideradas, en realidad es la ley sindical, vinculadas a actividades que impliquen bloqueos, impedimentos para que se desarrolle la actividad, que impliquen la ocupación del establecimiento, y entonces se vinculan ambas normas, tanto de los derechos colectivos como de los derechos individuales, en el 242. El 245 se modifica. Es bueno que se haya puesto la modificación para dejarnos de formal de tener que pedir bisote en todos los casos, y directamente se aplica. Pero, por otro lado, nosotros en provincia de Buenos Aires, desde hace años, es decir, se tomó el SAC o la incidencia del SAC para el efecto de conformar la base remuneratoria de las indemnizaciones. Esto se eliminó siguiendo un poco la doctrina de las cámaras de la capital federal. Pero también se agrega este tema del fondo del cese laboral, de que algo se dijo esta mañana que puede ser materia de negociación colectiva. Yo creo que el fondo de cese laboral, salvo a 2 o 3 economistas, a no mucha gente le interesa mucho, por dos causas. ¿De qué es lo que se queja el empresario argentino? De los costos laborales, de lo que tiene que pagar
cuando presenta el 931 por las cargas sociales. Imagínense ustedes agregarle un 8% más destinado al fondo de cese laboral. El fondo de cese laboral sirve para la construcción. No hay otra forma de que sirva. ¿Por qué? Y porque son empleos temporarios por la propia calidad del trabajo que se realiza. Y entonces, de alguna manera, en aquel momento, el dirigente Coria, con los que se reunió, entendieron que había que regular estas cosas al margen de la ley de contrato de trabajo. Pero ustedes imagínense, yo tomo un empleado para que tenga vocación de permanencia, no para que se vaya a los 3 meses. ¿Para qué quiero yo preparar? Imagínense, tomo un empleado del estudio. Yo no lo tomo para que se me vaya en 3 meses, porque preparar un empleado del estudio lleva años. Y lo mismo cualquier artesano o cualquier persona que realiza de su trabajo una especialidad. Entonces, ¿sirve realmente? Va a ser. Entonces no le sirve ni a uno ni a otro. Y a los sindicatos, que salvo honrosa excepción, no se sientan a negociar un convenio colectivo desde hace años. Los empleados de comercio, del cual yo fui abogado mucho tiempo, los tenemos del 75. La UTA lo tiene del 73. ¿Y por qué no se cuidaron? Y porque tienen miedo de perder lo que está dentro del convenio colectivo. Entonces, ¿a usted le parece que va a sentarse a negociar el fondo del cese laboral? No, porque va a venir, como decía el doctor Santos esta mañana, es decir, como moneda de cambio. Y yo no sé si lo van a usar como moneda de cambio. Pero ahí no cesa todo, ¿no? Porque agrega este DNU, norma que después replica, como vamos a ver en la 27742, agrega el tema del artículo 247. Yo pienso que quienes legislan hoy en día en nuestro país tienen una cuestión particular que merecería diván en cuanto al análisis de la discriminación. Porque no puede ser que se sea tan insistente con el tema de la discriminación. Entonces se regula este artículo que se incorpora, hoy está incorporado porque está por la ley 27742, estableciendo una idea que es contraria a toda la jurisprudencia que elaboró la Corte de la Nación a partir de Pellicori, de Álvarez, de Cisneros, de Varela, o sea, donde ya desaparece la teoría dinámica de la prueba, un avance en derecho procesal. Desaparece el haz de indicio. Y ahora, todo aquello que se había elaborado a partir de la lectura de la 23592, toda la jurisprudencia que se había elaborado a partir de ella, ha quedado en letra muerta, porque ahora es el discriminado el que tiene que probar la discriminación. ¿Cómo prueba la discriminación? Va a haber una cámara firmándola y después el empleador buenamente se la va a dar. No se puede probar la discriminación. La discriminación son pequeños actos que no traslucen para que terceros puedan advertirlo y puedan ser planteados en una prueba testimonial. Pero lo peor de todo es que el discriminado pasa a ser doblemente discriminado, porque deja de ser una persona humana de la que habla el Código Civil, ya que no tiene derecho a reclamar daños y perjuicios como cualquier otro discriminado. Si mañana en un espectáculo, en este teatro, y a alguien no lo dejan entrar por su color de piel o por su religión, bien puede hacer una acción por discriminación y reclamar daños y perjuicios. Ahora, si la discriminación hoy opera en el marco del contrato de trabajo, eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque se establece una indemnización tabulada, pero también se establece la prohibición de hacer cualquier otro tipo de acción. Es complicado. Pero no solamente ahí se circunscribe y lo que establece, entre otras cosas. ¿Alguien acá me puede explicar
explicar a mí por qué el DNU 70 deroga el estatuto del viajante? Hemos preguntado a infinidad de personas y nadie lo sabe. ¿Por qué se deroga el estatuto del viajante? Podrían haber derogado el estatuto de los músicos, de los peluqueros, ¿cierto? Hay un montón de estatutos que no lo usan, pero el del viajante. Yo puedo entender que hoy la actividad del viajante esté en extinción en función de la informática, pero el viajante sigue trabajando. ¿Por qué derogar? Bueno, y así. Ahora, este DNU llevó a que se plantearan distintas acciones en su contra. Así como que el cuerpo argentino reaccionó con los anticuerpos y se plantearon distintos recursos de amparo. Uno de los recursos de amparo, que fue promovido por la CGT, derivó en que se dictara una sentencia por la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, en su sala de defensa, que yo entiendo, pese a que acá el amigo entiende que no es de aplicación general a todo el país, ¿sí? Yo entiendo de aplicación, más allá de la competencia que pueda tener la Cámara. Pero en esa sentencia se resolvió declarar la inconstitucionalidad del DNU 70/23 y quedó firme la suspensión que ya se había aplicado, se había dictado en primera instancia. Hoy está en trámite ante la Corte. Yo creo que la Corte no lo va a resolver nunca. Porque si lo resuelve de una manera u otra, va a ser bastante complicado el territorio consubstancial del mismo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que resolvió en definitiva? Yo creo que esto ya lo han trabajado acá en Cipolletti, creo que con la presencia de uno de los jueces. Lo que resolvió en definitiva son dos cosas. La primera es considerar que era una acción colectiva y considerar que la CGT estaba legitimada para actuar en representación de los intereses individuales de consecuencia colectiva. Y luego lo que resolvió el fondo de la temática, el fondo no vinculado a las normas, sino el fondo vinculado a lo formal del dictado de un DNU. La Cámara no le niega atribuciones al Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad de urgencia. Lo que dice es que el 99, inciso tercero de la Constitución, establece algunos recados, porque no es cuestión de que alguien pueda decidir hago un decreto o hago una ley, no es. La legislación es a través de leyes. Desde que estudiamos Mackenzie, las leyes son el segundo peldaño después de la Constitución. Cuando existen determinadas razones, se permite el dictado. Cuando hay una imposibilidad de que las cámaras puedan reunirse para tratar y darle tratamiento legislativo a un proyecto de ley, por circunstancias de fuerza mayor, esos casos autoriza el Estado. Como también lo autoriza razones de urgencia. Razones de urgencia que de no hacerse el DNU y tener que esperar el trámite legislativo se producirían consecuencias negativas. Ahora, cuando se dicta el DNU en diciembre del 23, las cámaras estaban funcionando porque habían sido convocadas a sesiones extraordinarias, primer argumento. Y la razón de urgencia era mejorar el empleo, no es una cosa de tal urgencia mejorar el empleo, sino cuando es un tema crónico como el que tenemos. Eso derivó en esta situación. Ahora bien,
Esto podemos encuadrarlo dentro de lo que llamaría yo, si en un primer momento hablé de una política cultural encabezada por un sector de profesionales buscando la reforma laboral sin saber por qué. Esto podemos marcarlo en la política legislativa destinada a hackear al derecho de trabajo. Pero, a poco tiempo, el gobierno promueve el dictado de la ley 27740, que fue numerada como ley 27742, también con un título rembombante, como fue el acuerdo de la época de Carlitos, ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. La ley 27742 entra en vigencia el 8 de julio del año pasado. También comprende un grupo de normas destinadas a desregular y regular determinadas situaciones dentro del país. Pero también contempla cuestiones vinculadas al derecho del trabajo y al derecho de la seguridad social. Tema del que mucho no se habla. El título cuarto habla de la promoción del empleo registrado. O sea, una serie de normativa destinada a blanquear relaciones laborales. Y establece un generoso sistema de condonación de trabajo. ¿Por qué digo generoso? Porque implica que el que se adhería al sistema iba a ver eliminadas las acciones penales derivadas de la ley 27340, iba a ver que se condonaban todas las multas e infracciones que contra esa persona se hubieran establecido por la no registración o la deficiente registración, pero además se establecía un sistema de condonación de deuda que nunca iba a ser menor al 70% de lo que se adeudaba en concepto de capital e interés. Fíjense ustedes que el decreto reglamentario, el 847 del 24, en su anexo primero, porque el 847 es un poquito artículo, lo importante está en el anexo, que es donde se establece todo el sistema de pago. Se establece un sistema de condonación que va del 70 al 90% de capital e intereses, según el tipo de empresa que se trata. Grandes empresas el 70%, pymes o pequeñas empresas el 90%. Pero además de lo que quedaba, si pagaba el contado tenía una quita importante de hasta el 90%, o sea, no se pagaba nada. Bien, obviamente el tema era generoso. Establecía como requisito que la relación laboral estuviera vigente al momento de plantearse la adhesión. Esto para la parte deudora o el usuario. ¿Y a los trabajadores? ¿A los trabajadores qué le daba? A los trabajadores que eran blanqueados. Se iban a computar solamente 60 meses considerados con aportes. Pero no para todos los beneficios que establece la ley 24241, solamente para la PBU y para el subsidio por desempleo. No para la PAP ni para la PC. Ustedes saben que el haber jubilatorio se compone de 3 elementos: la PBU, la prestación compensatoria, que era para aquellos aportes posteriores al 94, y la prestación anteriores al 94, la prestación adicional por permanencia para los aportes posteriores al 15 de julio de 1994. Después de la modificación que se hizo, donde se abandonó definitivamente el sistema privado, el sistema de capitalización, hoy PAP y PC es todo. Bueno, para eso no se podía computar. Es decir que el cómputo solamente era para PBU. ¿Ustedes saben cuánto es el monto de la PBU hoy en día? 146.512 pesos.
Pero además, cabe preguntarse ¿de qué sirve este sistema si la ley 27742, este sistema de blanqueo, en su artículo 99 establece la derogación de los artículos 8 a 10 y 15 de la ley 24? ¿Qué quiere decir? Yo no me considero muy inteligente ni medianamente inteligente, escasamente inteligente, como todos debemos ser. Si a mí me dicen, mira, podés blanquear, lo primero que le pregunto al contador es, ¿y si no blanqueo qué pasa? Nada. ¿Cómo nada? No, porque ahora ya no te pueden establecer, entre comillas, la multa. Entonces, ¿para qué voy a blanquear? Y bueno, pero a Arca vos todavía le vas a seguir debiendo y te puede venir a fiscalizar. Recuerden esto. La ley 24.013 tiene un artículo 11, ¿cierto?, donde establecía que dentro de las 24 horas de que había mandado la intimación de blanqueo o de realización correcta al empleador, tenía que noticiar a la firma. O sea, ¿qué es lo que se hacía en muchos casos? Se mandaban 2 telegramas y si el empleado de correo era muy atorrante que no te permitía mandar 2 telegramas, ibas con el telegrama y la copia a la firma, te ponían el sello y ya estaban noticiando. ¿Ustedes saben dónde están esos telegramas? Yo una vez le pregunté a los muchachos de la FED de Bayern, ¿los tirás muestras? Ahora, si ya no tiene forma de anoticiarse la hoy conocida Arca, de la existencia de que hay un elusor o un evasor, ¿qué riesgo corremos nosotros? Generosa era, o es, la ley no ha sido derogada, la promoción de registración que establecía la ley 24.013. ¿Sí? Yo no puedo creer hoy que a 35 años de la 24.013 yo estoy alabando la 24.013. Me pellizco y no me lo puedo creer. ¿Por qué? Porque esa ley sí establecía un sistema generoso y de alguna manera ecuánime de blanqueo. Fíjense ustedes, a ver si yo por acá tengo el artículo 12 de la 24.013. El empleador que registrara espontáneamente y comunicara de modo fehaciente al trabajador dentro de los 90 días de la vigencia de esta ley las relaciones laborales establecidas con anterioridad a dicha vigencia y no registradas, después el segundo párrafo se refiere a la deficiente registrada, quedará eximido del pago de aportes, contribuciones, multas y recaudos adeudados, e incluso obras sociales y emergentes por esa falta de trabajo. O sea, les perdonaba todo. Les perdonaba todo. Claro, pero también, este es el 12, en el 8, 9 y 10 le decía, ojo, que si vos en estos 90 días no blanqueás, no regularizás la situación, te va a venir el 8, el 9 o el 10. Y la DGI se va a enterar por el 11. Bien. No paga nada. Ahora, al trabajador que se le da, recuerden que esto es del 91. En el 91 todavía, no fui en ese, me quedaban 3 años todavía en ANSES. Sí. En el 91 todavía existía la ley 18.036. ¿Sí? Por lo tanto, el sistema jubilatorio no es como ahora que tiene que ser servicio con aporte. Bastaba que te reconocieran como servicio. Entonces, decía la ley, el artículo 12 en la última parte, a los fines previsionales, las relaciones laborales registradas según lo dispuesto en los párrafos anteriores podrán computarse como tiempo efectivo de servicio. El inciso B decía no acreditarán aporte, pero no te lo tomaban como si te servía para jubilarte ese blanqueo. O sea, le perdonaba al empleador, pero también lo beneficiaba al trabajador. Entonces, ¿qué podemos decir?
de este blanqueo establecido en el título 4, que no sirvió para nada. Y vuelvo a decir la palabra que utilizo: pruebas al canto. ¿Cuántos empleos nuevos se registraron a diciembre de 2024 con motivo de este blanqueo? ¿Alguien lo tiene? No, se lo cuento. 2000. El 0,03% de trabajo registrado. ¿Qué pasa? No hay consecuencia de sanción, pero hay otro tema. Si yo blanqueo hoy, mañana tengo que seguir pagando la sanción. Y también esta mañana alguien que expuso, recordó a Rodolfo Capón Fila. Yo lo escuché decir una vez a Capón Fila, refiriéndose a algunos empresarios, decir: hay algunos en nuestro país que ni aún la esclavitud les serviría y quedarían contentos, porque tienen que darle techo, comida y vestimenta al esclavo. Entonces, dejemos de probar con esto de regularizar así. Desde que yo tengo conocimiento del derecho de trabajo de la Seguridad Social, se han hecho infinidad de intentos de regularizar. Ninguno sirvió para nada. Ninguno sirvió para nada. Hoy tenemos el 40% de trabajo en negro y no sirve. ¿Qué es lo que sirve? Establecer normas sancionatorias, establecer inspecciones en serio, centralizar el sistema de inspecciones de trabajo, no dejar librado a cada cacique de ciudad, pueblo o provincia cómo se fiscaliza el trabajo. Ahora bien, en este ataque a la seguridad social y también a algunas normas de las cuales hemos hecho referencia cuando citamos el artículo del DNU, y no voy a volver a repetirlo, si no, no nos vamos más hoy a la tarde, y yo tengo que preparar para volver a ir. Hay un dato a tener, que también algo se habló, se deslizó esta tarde: la derogación de la ley 25.323. La derogación del artículo 2 de la ley 25.323 fue festejado, pero es más o menos como festejar a los tumberos, y discúlpeme la expresión, porque esta derogación genera una inequidad para el empresario honesto que no tiene perdón, porque el empresario honesto que despide y paga es considerado igual al deshonesto que despide y no paga los despidos en causa. Si alguien me puede explicar por qué eso es justo, yo lo voy a escuchar y lo vamos a debatir. Pero también lo que hay que entender, que lo deja desamparado al trabajador, porque en un despido sin causa, que no se pague la indemnización, o en un despido indirecto, provocado por el accionario injuriante del empleado, que no se cobre la indemnización, hay que tener en cuenta que ese monto que se iba a cobrar iba a tratar de atender al ritmo de vida que venía teniendo el trabajador hasta ese momento. O sea, iba a servir para que él y su prole puedan comer, tengan su vestimenta, puedan recrearse. Hoy en día lo pierden. Y pese a eso se le perdona. Y para colmo, discúlpenme, yo no conozco el razonamiento de las sentencias de los tribunales de Río Negro y de Neuquén. Hay algunos fallos que aplican retroactivamente la ley, so pretexto de entender que tanto el agravamiento indemnizatorio que establece el artículo 2 de la 25.323, el que establece el artículo 1 de esa misma ley, el que establece los artículos 8, 9, 10 y 15 de la 24.013, son sanciones. Y entonces recurren al derecho penal, al de la norma más benigna. No es derecho penal. Yo en ninguna de esas normas escuché o leí la palabra multa.
Lo que pasa es que como en nuestro país hay palabras que se bastardean, así como le llamamos paritarias a las que son comisiones negociadoras, llamamos multa a las que son indemnizaciones. Pero el 8, 9, el 10, el 11, el 12, el 15, el 16 de la ley 24.013, el 1 y 2 de la 25.323, hablan de indemnización. Es un agravamiento, es una tabulación de daños y perjuicios. Se está tabulando el daño y perjuicio generado por ese delito. También se habló hoy, en uno de los paneles, creo que lo sabía, cuando se estaba hablando del tema de los incrementos, de un fallo que hay, que dictó el doctor Candal en Capital Federal, vinculado al reclamo por daños y perjuicios. Por eso mismo, el derecho laboral, y esto invito, hay que estudiar. Nos devanamos los sesos cuando salió la 24.557 estudiando y metiéndonos en el derecho civil, que hasta ahora, hasta ese momento lo mirábamos de costado. Y el derecho civil, queramos o no, hoy en día es más progresista que el derecho laboral. Porque la solución a esta derogación está en el derecho de daños. Está en el derecho de daño. Fíjense ustedes, el 1716, la obligación de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado. No pagaste lo que me debes, me generaste un daño, tienes que pagar. Habrá que probarlo. Ahí está. Ahí está el tema. Pero también habría que probarlo cuando anticipadamente se extingue un contrato a plazo fijo. O el caso del artículo 24 de la ley de contrato de trabajo, cuando en la etapa previa a que el contrato se materialice, la etapa que no se genera relación, sino que hay contrato sin relación, hay una indemnización de daño. En el contrato de temporada del que se habló, cuando se rompe anticipadamente, hay que probarlo. Sí, hay que probarlo. ¿Y qué pauta utilizaremos para probarlo? Y cualquiera. Yo puedo probar daños mayores o menores. Hasta el dictado de esta ley que derogó, mi indemnización estaba tabulada. Era el 50% más en caso de no pagar. Y ahora, si es el 100% más, será el 100% más. Pero hay que estudiar y trabajar. Basta de, como decía hoy un juez del Tribunal Superior de Neuquén, de copy-paste. Pero no solo de copy-paste. Hay que olvidarse de la inteligencia artificial. Porque como le decía a algunos con los que estuvimos compartiendo un café, la inteligencia artificial macanea como un argentino. ¿Usted puede creer que macanea la inteligencia artificial? Es increíble. Bueno, entonces, debemos recurrir a las normas del derecho de daño. Yo busco en el marco de la normativa que se ha ido dictando en estos tiempos. Por ejemplo, otro DNU, el 340/25, muy poco frecuentado. Y ustedes menos porque ustedes están en el medio de la tierra. Porque este DNU se intitula Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional. Obviamente no lo vamos a ver. Pícaramente, quien nos preside y quienes componen el gabinete del ministro, incorporaron dentro de esto, que no tiene nada que ver, un artículo 3. ¿Y qué dice el artículo 3? Modifica el artículo 24 de la ley 25.877. ¿Y a qué se refiere el artículo 24? A la huelga en los servicios esenciales. ¿Me quiere decir usted qué tiene que ver la Marina Mercante con la huelga en los servicios esenciales? Nada. Nada de nada. Es una norma limitativa al derecho de huelga.
contraria a toda la normativa de la Organización Internacional del Trabajo. Si ustedes se ponen a leerlo, porque esto replica un artículo que ya está en el DNU 72, se establecen servicios esenciales y servicios de importancia trascendental, ¿no? Donde se regula la cantidad de gente que va a tener que seguir trabajando cuando haya huelga en unos y otros. En los servicios esenciales, el 75% de los trabajadores comprendidos por el convenio colectivo o del grupo que está en huelga, y en los servicios de importancia trascendental, el 50%. Bueno, el legislador establece los porcentajes. El problema está la cantidad de actividades que se considera servicio esencial y la cantidad de actividades que se consideran de importancia trascendental, a tal punto que sale el trabajo de casas particulares, algunos trabajos de comercio y alguna otra cosa. No hay muchas actividades que están fuera. Está fuera, está dentro toda la educación, todo el transporte aéreo, marítimo, terrestre, está el transporte de carga con camiones, no queda fuera. Bueno, ante esta situación, otra vez vuelve el sistema de las defensas y de el recurrir a los amparos. Pero en el caso de este decreto se dio un doble rechazo. Por un lado, el tema judicial. Nuevamente se plantea el amparo, en este caso los tribunales del capital estaban operando, recae en la sala 4, Confederación General de Trabajo contra el Poder Ejecutivo sobre el amparo, y con las mismas razones que se rechazó el DNU, se rechaza a este decreto. O sea, no se probó que las cámaras no pudieran funcionar legislativamente, porque esto, imagínense, entró en vigencia en julio, está a pleno trabajando todo el poder. Y por otra parte, tampoco se probó las razones de urgencia que motivaban. Entonces, este artículo fue declarado inconstitucional. Pero ahí no culminó el ataque. ¿Por qué? Por la ley 26.122 que regula los DNU. Una ley también generosa para quienes gobernaban en aquel momento. Generosa porque permitía que, dictado un DNU con la aprobación de una sola Cámara, se convirtiera en ley. O sea, era más fácil convertir algo en ley a través del DNU que seguir o transitando las dos cámaras, porque bastaba con que una Cámara no lo rechazara para que el DNU se hubiera vigente. Esto fue rechazado por ambas cámaras. Por lo tanto, el DNU quedó derogado. ¿Y qué pasa cuando esto queda derogado? Es doctrina constitucional que cuando una norma derogada deroga otra, esta última no vuelve a tener vigencia. Es necesario que se dicte otra ley para que la ponga nuevamente en vigencia. Y así se dictó. Esto es fresquito. Tiene un mes, justo un mes. El 2 de septiembre del 25 se dictó el DNU 628/25 que restablece la vigencia del viejo artículo 24 de la 25.875. Podríamos seguir hablando de alguna otra normativa. Ya está. ¿Cómo va? ¿Cuánto se trató? Bueno, veamos. Bueno, dame 5 minutos. Podríamos hablar del decreto 549/25, pero eso para hacer un curso, porque está vinculado a la reforma de la derogación del 659/96, vinculado a las evaluaciones de la que acá no vamos a plantear cuestiones de inconstitucionalidad en cuanto a la forma, porque la 24.557 lo permite. Podrán plantearse casos puntuales, podrá argumentarse que nuevamente no existe para los que legislan las enfermedades psiquiátricas, como porque el estrés no existe, ¿cierto? Que cada vez
las hernias discales son más imposibles de acreditar, que los montos de los porcentajes, en vez de estar entre dos límites, ahora tienen un solo límite, etcétera, etcétera. Pero no vamos. Voy a hablar de la justicia. Voy a hablar de la justicia directa e indirectamente, que también entiendo que genera indirectamente. Voy a hablar primero de indirectamente, porque por lo que a uno con eso que les decía yo al principio, vinculado a el creer que estamos haciendo bien y terminamos generando una reacción que es peor que lo que teníamos. Y estoy hablando de los fallos de los tribunales vinculados a la repotenciación del crédito. Yo veía hoy acá que de un lado del río se establece una norma o una regulación de actualización, de otro lado del río se establece otra. Nosotros allá, los pobres que viven en Patagones, tienen un sistema distinto a los que viven en Viedma. Para colmo bonaerenses, ahora tenemos que soportar que de la noche a la mañana nuestra Suprema Corte de Justicia despertara de su largo letargo en contra de los trabajadores y dictara un fallo Barrios, que es doctrina, pero no es doctrina legal. En la provincia de Buenos Aires, lo que establece la Corte de la provincia es doctrina legal in eternum hasta que la reforma la propia Corte. Y entonces tenemos, en lo que laboral se refiere, les cuento la siguiente anécdota y me paso al otro caso. Miren dónde estamos los abogados bahienses. En Bahía tenemos 2 tribunales de trabajo. El departamento judicial tiene 3, el otro está en 3 Arroyos. 3 Arroyos aplica Barrios a rajatabla, pero se advierte que se para miércoles, entonces aplica una tasa que tiene el Banco Nación, no me acuerdo cómo se llama la tasa esa, tiene el Banco Nación para los créditos bursátiles. Bahía Blanca, el Tribunal de Trabajo número 1 aplica RIPTE más el 3% solamente por los rubros salariales e indemnizatorios. En lo que hace a las llamadas multas, las actualiza por tasa pasiva digital del Banco Provincia de Buenos Aires. El Tribunal de Trabajo número 2, que está integrado por 3 amigas, mías, no sé si son amigas entre ellas, pero cada una tiene un criterio. Una de ellas aplica tasa activa Banco Provincia. La otra ha generado un engorroso sistema donde dice que toda base remuneratoria nunca puede ser inferior a 2 salarios mínimos vitales y móviles, y entonces calcula todos los rubros en base a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Y la tercera entiende que debe aplicarse barrio. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pero entiende que debe aplicarse barrio, pero lo aplica si él hace el primer voto. Si hace el voto segundo, se adhiere al que votó primero. ¿Para qué me quieren decir a mí si con esto nosotros no estamos hackeando el derecho de trabajo? ¿Qué estamos haciendo? Dejémonos formar, pongámonos a trabajar en serio y busquemos algún sistema que sea genérico para todo el país. No puede estar vinculado a los deseos, o al pensamiento, o a los principios, o a lo que sea de aquel que tenga que jugar. Lo saco de acá y me voy a 2 casos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación este año dictó 2 fallos que yo creo que son innecesarios, pero ella entendió que uno es el caso Oviedo y el otro es el caso Acevedo. El caso Oviedo, ¿vieron cuando dice me mueve algo adentro? Porque uno de los demandados es el ministro de Relaciones Exteriores del país. Entonces, no sé, yo calculo que no me pasa nada, pero para los que no lo conocen, el caso Oviedo es un caso de aplicación del 29 de la Ley de Contrato de Trabajo y del 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales. Un trabajador prestaba servicio
para una contratista de Telefónica y vino trabajando a través de los años, algunas veces con una contratista, otras veces con otra, volvió con la anterior, lo echan, se da por despedido, promueve juicio en función del 29 por entender que Telefónica era la empresa usuaria y que se consideraba empleado. Bueno, en primera instancia le dicen que sí, pero contra, aplicando el 29, contra Telefónica y la contratista, pero la rechaza en contra de 3 directivos de Telefónica: Wersten, Garrido y Mangoni. Va a Cámara confirma artículo 29 para las 2 empresas y extiende responsabilidad hacia esos tres directivos, por entender que no podían dejar de saber de que acá había alguna falla en la registración, por entender que era empleo directo. De última, van a Corte lo trata a través de una queja y la Corte ha fijado una doctrina que yo creo que es importante. Es importante, en esto coincido con algunos que dicen hay que leerlo bien los fallos porque siempre alguna enseñanza deja y nos permite ver por dónde tenemos que ir. Primero dice que la personalidad diferenciada es una regla que no se puede abandonar, que si se abandona se violenta todo el sistema de la ley de sociedades comerciales y del Código Civil en cuanto a las sociedades, y que la extensión de responsabilidad debe ser hecha con una mirada restrictiva, y que la responsabilidad que se sigue no es la responsabilidad solidaria de la ley de contrato de trabajo, de esto algo también dijeron hoy a la mañana, sino la responsabilidad del derecho de daños. Entiende que hay que diferenciar las grandes empresas de las pequeñas empresas, no dice grandes y pequeñas, sino de la magnitud de la empresa, por cuanto en estas últimas hay un trato directo de los directivos con los trabajadores, cosa que no sucede en las grandes empresas, y entonces lo que hay que mirar es a ver el sistema de contralor que tiene esa empresa. Todo eso es a prueba que presente el trabajador, no que yo acuso y se invierte la carga de la prueba y la tiene que traer el empleado. Que en el caso no se verificó esa situación, que en el caso no se verificó la incidencia que pudieron haber tenido estos directivos en la comisión de la no registración, para que sea, o sea, de que no se los considere, como dice el 59, un buen hombre de negocios y por lo tanto sea posible aplicar una extensión de responsabilidad y los libera de responsabilidad. ¿Quiere decir esto que ya no se va a poder accionar en función del 59 274? Primero hay que tener en cuenta esto. No es lo mismo el 54 que el 59 y 274. 54 por socio, por fines extrasocietarios, violar la ley, fraude. El otro es una responsabilidad subjetiva, directamente. Entonces, por no ser un buen hombre de negocios, sí se puede. Lo único que, como invitado en el caso de recurrir al derecho de daños para las cuestiones vinculadas a las multas, o a las sanciones, o a las indemnizaciones, el nombre que queramos, derivadas de un no pago de indemnización, acá también hay que ponerse a estudiar, hay que enfocarse y hay que munirse de herramientas para accionar. No se puede meter más. Si yo escuchaba esta mañana de las 10 páginas, de las 20 páginas, vamos. Si yo voy a hacer un planteo de esta naturaleza, en 10 carillas no basta. Porque no basta con decir, y no es un buen hombre de negocio, hay que fundar el derecho, hay que vincular las normas, hacer los entrecruzamientos del derecho civil, del derecho del trabajo, hay que hacer. Por lo tanto, es la invitación. Y el otro caso, el último, y acá nos vamos, es Acevedo. Un fallo, si lo hay, innecesario. ¿Qué pasó con Acevedo? Acevedo con San Justo, un caso de allá de la provincia de Santa Fe, en la quiebra, donde
el síndico prepara un proyecto de distribución enfocándose en lo que era la doctrina de la Corte hasta ese momento, ¿no es cierto?, que era la doctrina de pintura y revestimiento, un fallo de 2014. En pintura y revestimiento, la Corte había decidido que no era aplicable el 247 de la ley de concursos y quiebras. El 247, memoro, dice que después pagados los privilegiados y los gastos de justicia, solamente el 50% del saldo que queda una vez liquidado todo el patrimonio del fallido debe ser destinado al pago de los créditos con privilegio general. Y el otro 50% va a los pirografarios, de lo cual participa el privilegiado general que no, por créditos que no entraban en la primera parte. La Corte lo que dijo es que, allá en el 2014, con pintura y revestimiento, es que era plenamente vigente el convenio 173 de la OIT, que era ley en nuestro país porque había concluido el proceso ratificatorio y que por lo tanto, como esa norma establecía que nunca un trabajador en un proceso de quiebra puede ser dejado de lado en su privilegio, menos por deudas para con el Estado, como sería la FIP, porque este asunto de Acevedo lo promovió la FIP, es decir, no debe cumplirse con el 247 y primero debe cobrar los privilegiados generales en todas esas empresas. Llegado a la Corte Nacional, después de transitar Cámara, Superior Tribunal de Santa Fe, llegado a la Corte Nacional, la Corte, ¿qué es lo que dijo? No se equivoca, no se equivoca. Por suerte, ninguno de los que se equivocó votó ahora, porque Lorenzetti, que estaba en los dos momentos, en aquel momento no había votado. ¿Por qué se equivocaron? Porque el proceso de ratificación de los tratados internacionales, de los cuales los convenios de la OIT son asimilados, requieren, primero, firma por el Poder Ejecutivo, ratificación por ley, y una vez ratificado por ley por el Congreso, tiene que ser ratificado por el Poder Ejecutivo para darle vigencia internacional. No puede ser operativa inmediatamente o al tiempo. Por ejemplo, hay convenios internacionales que entran una vez obtenidas tantas ratificaciones de los países participantes. Dice, esto no se cumple, porque solamente se contó con la ratificación del Congreso, pero se olvidaron, o no quisieron, o se hicieron los onzos, o no sé qué, de que mandarlo al Poder Ejecutivo para que lo ratifique y le dé vigencia internacional. Pruebas al tanto, otra vez la expresión. Si uno ve en la página de la OIT, entra en el convenio 173, va a ver que no aparece. Por lo tanto, tiene plena vigencia el 247 de la ley de concurso de quiebra, anula la sentencia, manda hacia abajo y habrá que hacer una nueva liquidación sobre eso. ¿Por qué digo que era necesario? Porque no había gente que abogaba a favor de esta solución. En el caso mío sí había gente que abogaba por la solución a la cual se llegó, pero esto no había gente. Y aparte había otros medios para que, como dice el constitucionalista Gil Domínguez, pudiera haber dicho lo que dijo, pero buscar una solución. O sea, ya sea enfocándolo a través de los poderes implícitos del artículo 33, a partir del 14 bis con el concepto de remuneración justa, a partir de tomar el convenio 173 como una suerte digamos, de fuente no legal, sino por lo menos doctrinaria, y darle una solución al trabajador, porque hoy el que más llora en un proceso de concurso y quiebra es el trabajador. Con esto yo quiero terminar. Yo no sé si está respondido el interrogante. Yo creo que para mí está respondido. Ahora tenemos que buscar la solución. Algunos tips de soluciones he tirado, hay muchísimos más. Todo depende de dónde nos situemos y qué queramos hacer. Pero en esto estamos comprometidos todos
abogados parte actora, abogados parte demandada y Poder Judicial. El derecho del trabajo está hackeado, pero está hackeado por gente que lo ha hackeado sin saber ni por qué está hackeado. Y para beneficiar no se sabe tampoco a qué o a qué. Mi esperanza, fíjense ustedes, cuando hacíamos la antigüedad que yo empecé con el derecho laboral cuando todavía estaba la dictadura. Los vi pasar a Alfonsín, los vi pasar a Menem, los vi pasar a Kirchner, los vi pasar a Macri, los voy trayendo. Mi esperanza es con el tiempo, y que me dé todavía unos años más para seguir probando en el ejercicio profesional, es que vayamos cambiando las cosas y pongamos elementos. Y que la próxima vez que nos encontremos, debatamos sobre las soluciones a los interrogantes que se han planteado, tanto en mi charla como la que vino anteriormente. Desde ya, muchas gracias por la paciencia y espero no haberlos